buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un tema interesante en el derecho de contrataciones públicas. En este caso vamos a ver el tema de los métodos de contratación estatal. Cuando hablemos de los métodos de contratación estatal, vamos a requerir previo conocimiento de algunos puntos importantes para poder comprender de la mejor manera este tema. Por esto, entonces vamos a colocar, y ya lo tenemos en pantalla, correcto. Listo. Entonces empezamos nuestra clase sobre los métodos de contratación estatal. No vayas a confundir los métodos de contratación estatal con los procedimientos de selección. Los métodos de contratación estatal van más allá de los procedimientos de selección, ¿ya? Porque hay un método de contratación estatal que no requiere de procedimiento de selección. E inclusive dentro de los procedimientos de selección vas a encontrar los que son procedimientos de selección concurrentes y el procedimiento de selección no concurrente. Entonces, es importante que te diga esto para que un poco podamos entender. Vamos a ver algunos ejemplos también para que ustedes lo tengan claro, las figuras que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar primero por una parte de introducción que sirve para todos los procedimientos de selección que son la mayoría de ellos. Solamente bueno, son los procedimientos de selección y solamente es un método de contratación estatal que no requiere de procedimiento de selección, lo vamos a ver al final. Entonces, lo primero es definir, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por contratación estatal? ¿Qué es la contratación estatal? Bueno, en la doctrina del derecho administrativo, cuando hablamos de contratación estatal, entendemos aquella contratación en la cual una de las partes necesariamente es una entidad pública. Entonces, allí hablamos de contrato administrativo. También existen unas diferencias un tanto doctrinarias entre contrato público, contrato estatal y contrato administrativo. Mira, te informo. eh, el- Se toca esto en el tema de teoría de los contratos públicos. Dentro de la teoría de los contratos públicos vas a encontrar a los contratos estatales. Ya, estos contratos estatales son aquellos que el Estado, como persona jurídica, realiza contratos con otros estados o con organismos internacionales. Por ejemplo, los contratos de empréstito público, donde el Estado se presta una cantidad de dinero para realizar eh, servicios u obras públicas. Ya es el Estado. Por otro lado, vas a encontrar el contrato administrativo, que está a cargo de las entidades públicas que forman parte del Estado, que no tiene visualización desde un punto de vista interno, sino más bien desde un punto de vista exterior, internacional. Cuando estamos aquí adentro no vemos el Estado, lo que vemos son representaciones del Estado en las entidades públicas. Y estas entidades públicas realizan contratos administrativos. Ahora, estos contratos administrativos son también variados. Vas a ver que la entidad pública realiza contratos comerciales, ejemplo, contratos bancarios. Vas a ver que realiza contratos de trabajo para obtener prestaciones de servicio bajo subordinación. Y vas a encontrar lo típico que está regulado en la ley de contrataciones con el Estado, que es el contrato, que sirve para adquirir bienes, servicios y obras. Ese es el contrato típico que nos regula la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, donde vamos a encontrar los métodos de contratación estatal. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas diferencias es bueno que las conozcas para que un poco veas que el ámbito de la contratación estatal no se limita a la ley de contrataciones con el Estado o a su reglamento, sino que se extiende a todos los tipos de contratos que el Estado peruano podría realizar. Ahora, para efectos de la exposición, vamos a utilizar, generalmente yo uso como sinónimo contrato estatal porque tenemos la ley de contrataciones con el Estado y contrato administrativo. ¿Ya? Correcto, pero lo vamos a entender como sinónimos.
teniendo en cuenta la diferencia que hemos podido establecer, que nos puede ser útil en otros tipos de ponencias. Entonces, cuando hablamos de la contratación estatal, como te dije, es un tipo de contratación en la cual una de las partes necesariamente es el Estado. La otra parte puede ser un particular y también puede ser el Estado. Entonces, encontramos que la contratación constituye una actividad de la gestión de adquisiciones. Cuando vemos en el Estado peruano, vamos a encontrar que respecto de la gestión pública, encontramos sistemas administrativos. Dentro de esos sistemas administrativos encontramos el sistema de abastecimiento, el sistema administrativo de abastecimiento. Dentro de este sistema de abastecimiento del Estado encontramos a la gestión de adquisiciones. Y esta gestión de adquisiciones implica una actividad que es la contratación estatal o la contratación administrativa. Pero ¿para qué contratar? Bueno, es para que las entidades públicas, pues recuerda que esta contratación estatal no la realizan las personas jurídicas de derecho privado, sino las personas jurídicas de derecho público. Entonces, esta contratación es a cargo de las entidades públicas que a través de la contratación se proveen de bienes, servicios que implican las consultorías y las obras, asumiendo el pago con fondos públicos, es decir, la utilización de recursos del Estado. Entonces, con los recursos del Estado se obtienen bienes, servicios y obras. Y esto es importante porque allí ya vemos lo que está aconteciendo, porque en la contratación estatal y su importancia para el Estado peruano está en que se utilizan fondos públicos para pagar bienes, servicios y obras. Es por eso que el sistema administrativo de control a cargo de la Contraloría General de la República siempre está realizando acciones de control respecto de la contratación que realizan las entidades públicas. Ahora, pero ¿para qué contratar bienes, servicios y obras con recursos públicos si no es para lograr metas u objetivos estratégicos y operativos? Entonces, lo que en palabras simples nos quiere decir es que la entidad pública, o bueno, la contratación estatal se sustenta en que debe proveer de cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos. Y esa es una de las principales diferencias de los contratos administrativos con los contratos privados. En el contrato privado, el fin de la contratación es lucrativo, mientras que en el contrato administrativo, el fin de la contratación es el bien común, el interés público. Además, que una de las partes es una entidad pública. Y allí ya se define el contrato administrativo como aquel contrato en el cual una de las partes es una entidad pública que pretende cautelar o proteger el interés público, que es uno de los principios básicos del derecho público y en específico del derecho administrativo. Ahora, ya que tenemos lo que es la contratación pública, ya adentrándonos al tema de los métodos de contratación estatal, es preciso que tengas conocimiento del Plan Anual de Contrataciones, el denominado PAC. Este es un documento de gestión que debe preceder a la convocatoria de un procedimiento de selección, porque si el procedimiento de selección no está contenido en el Plan Anual de Contrataciones, entonces ese procedimiento de selección será declarado nulo. Es por eso que vamos a iniciar esto con el procedimiento, con el Plan Anual de Contrataciones. Y tenemos la formulación del Plan Anual de Contrataciones. Dice, teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año. El plan anual de contrataciones se aprueba para todo un ejercicio fiscal y se va a sustentar a partir de un cuadro de necesidades que es formulado por la Oficina de Planeamiento y la Oficina de Presupuesto de la entidad pública. Ahora,
¿cuál es el contenido del plan anual de contrataciones? El plan anual de contrataciones que se aprueba debe prever las contrataciones de bienes, servicios, que implica las consultorías y obras cubiertas en el o con el presupuesto institucional de apertura. Ahora, este plan anual de contrataciones no creas que es un documento secreto, es decir, que está oculto para los ciudadanos. Más bien, el plan anual de contrataciones es un documento de gestión que se rige por el principio de transparencia y publicidad. Es por eso que se exige que el plan anual de contrataciones sea publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEAS, y también en el portal institucional de la respectiva entidad pública. Ahora, este plan anual de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad, es decir, la más alta autoridad administrativa de una entidad pública, por ejemplo, el alcalde de una municipalidad, el gobernador regional o en su caso un ministro del Estado, que está a cargo de un ministerio. Ahora, luego de aprobado, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. Esto es importante. Como te dije, si un proceso de selección no está en el plan anual de contrataciones y se convoca, el proceso de selección es nulo. Entonces, esto podría dar a entender que debo tener mucho cuidado con el plan anual de contrataciones. Sí, debes tener mucho cuidado con el plan anual de contrataciones. Pero, sin embargo, debes tener en cuenta que el plan anual de contrataciones es un documento de gestión flexible, es decir, permite modificaciones. De tal manera que no es que tú convocas un procedimiento de selección no previsto en el PAC. Más bien lo que tienes que hacer es verificar el presupuesto, el plan anual de contrataciones, PAC, y si verificas que no está el procedimiento de selección que quieres realizar, debes proceder antes de convocar ese proceso de selección a realizar la modificación del plan anual de contrataciones. O sea, dice, luego de aprobado, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. O sea, no solamente es para incluir contrataciones, también te puedes dar cuenta de que algunos procedimientos de selección no son los idóneos y tal vez dos procedimientos de selección no se debían realizar, pero sí se debería incluir otro procedimiento de selección mucho más viable para utilizar de la mejor manera los recursos públicos con los que cuenta la entidad pública para el cumplimiento de sus métodos, de sus metas y objetivos. Entonces, en ese caso nos damos cuenta que el plan anual de contrataciones durante el año fiscal que está rigiendo puede ser materia de contratación. Ahora bien, debes tener en cuenta, dice, la entidad pública publica, su plan anual de contrataciones y sus modificaciones en el SEACE, y cuando lo tuviere en su portal institucional. Es decir, no solamente existe la obligación de publicar en el SEACE el plan anual de contrataciones, sino que si se realiza alguna modificación para incluir o excluir algún procedimiento de selección, también esa modificación debe ser publicada en el SIACE y en el portal institucional de la entidad pública si es que ésta contara con el mismo. Ahora dice, por último, nos dice lo siguiente. En esta ponencia nos dice lo siguiente, es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección que estén incluidos en el plan anual de contrataciones, bajo sanción de nulidad. Esto es importante que tengas en cuenta, porque no es que tú convocas los procedimientos de selección como se te ocurra. Necesariamente debes tener en cuenta que estos procedimientos de selección deben estar en el plan anual de contrataciones. Si es que convocas algún procedimiento de selección sin que esté en el plan anual de contrataciones, es expresa la sanción de nulidad que indica la norma, o sea, bajo sanción de nulidad. Es decir, no hay posibilidad de enmendar esta situación, porque es una nulidad de pleno derecho. Es que hay que tener mucho cuidado. Si quiero convocar un proceso de selección,
lo verifico en el PAC. Si no está en el PAC, procedo a la modificación del PAC y luego de haber publicado la modificación, procedo recién a convocar el proceso de selección. Caso contrario, voy a incurrir en una sanción de nulidad. Y aquí podemos ver cómo es el plan anual de contrataciones, que es un documento de gestión. Es solamente una parte, pero un poco ya nos da una visión de lo que es este plan anual de contrataciones. Si te das cuenta, es un documento de gestión bastante ágil. No es retórico, es más bien puntual. Plan anual de contrataciones, nombre de la entidad, en este caso es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, la sigla CEPLAN, pliego, presidencia del Consejo de Ministros, unidad ejecutora, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, instrumento que aprueba la modificación del PAC, que es a través de la resolución de presidencia del Consejo Directivo. En este caso, este plan anual de contrataciones es el del 2022 y inclusive debemos indicar el RUC. Entonces, de esta manera, aquí puedes ver uno de los procedimientos de selección, porque este plan anual de contrataciones es bastante largo, según las entidades. Tampoco no es imposible de darle lectura en 10 minutos. Puedes darte una visión pronta del plan anual de contrataciones. Pero en este caso, solamente por tema de espacio, acá tenemos uno de estos procesos de selección. Entonces, dice aquí, por ejemplo, ítem único, relación de ítem único. Tipo de compra o selección por la entidad. Tipo por procedimiento de selección. Tipo de proceso, adjudicación simplificada. Objeto de contratación, servicios. Antecedente, no. Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar, servicio de alquiler de equipos de telefonía celular. Catálogo único de bienes, servicios y obras. Ítem necesita conexión a Internet. Unidad de medida, cantidad uno, tipo de moneda uno, valor estimado de la contratación 108.000 soles, código de ubicación geográfica del lugar de la prestación, departamento, provincia, distrito, fuente de financiamiento, fecha prevista de la convocatoria, enero, modalidad de selección sin modalidad, órgano encargado de las contrataciones, sistema administrativo de abastecimiento, difusión del PAC por las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es lo que tú puedes ver sobre un plan anual de contrataciones. Ahora veamos. Como has podido ver ya en ese plan anual de contrataciones, ya nos estamos acercando a un método de contratación. Hizo referencia a la adjudicación simplificada de servicios. Entonces, allí ya nos vamos dando cuenta de lo que va a implicar una adjudicación simplificada. Ahora, antes de que, una vez que ya tienes tu PAC y has verificado que el procedimiento de selección está en el PAC, ya respecto de cada procedimiento de selección tienes que realizar actuaciones preparatorias. Actuaciones preparatorias. Es decir, te estás preparando para el procedimiento de selección. Y esto es muy importante. Por ejemplo, en esta etapa, actuaciones preparatorias, hablas de requerimiento, la área usuaria, la certificación de crédito presupuestario. En este caso, mira, ves el requerimiento, que es un documento muy central en la contratación pública. Inclusive ese requerimiento lo vas a encontrar en las bases del proceso de selección. Este requerimiento está a cargo del área usuaria, es decir, quien requiere de bienes, servicios u obras para contratar. Pero no vayas a pensar que el área usuaria está sola. A veces el área usuaria o las entidades lo que hacen es nombrar un comité de selección que cuenta con expertos en materia de contrataciones con el Estado. Pero también puede resultar que el área usuaria no pueda tener comités de selección. Así que en esos casos puede pedir la asesoría de la oficina encargada de las contrataciones con el Estado, que puede ser la oficina de logística. Entonces, el área usuaria es quien requiere los bienes, servicios u obras a contratar. Dos, es responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico. Establece los requisitos de calificación. Justifica la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. En la elaboración de requerimiento, no creas que como área usuaria está solo. Existe todo un modelo
o una guía para elaborar el requerimiento que te entrega OCE. Y por su parte también hay comités de selección que se dedican a verificar estos requerimientos. Y en su caso, estos requerimientos pueden ser a través de especialistas que podrían ayudar al área usuaria a establecer un mejor requerimiento. Claro que también hay formas de facilitar la elaboración de requerimientos. No siempre vas a estar haciendo requerimientos. Tal vez debes preguntar a la oficina bueno, debes preguntar a la oficina, al órgano encargado de las contrataciones, si respecto de lo que necesitas ya no hay una ficha de homologación, una ficha de técnica, o tal vez existe un catálogo electrónico. Entonces, si es que lo que tú requieres ya está en uno de esos tres documentos, entonces tú solamente haces caso a lo que dice ese requerimiento. Ya un poco te evitas la responsabilidad que implica hacer requerimiento. Ojo, te doy un tip si tú eres área usuaria y tal vez te sientes abrumado porque te pueden empezar un procedimiento administrativo sancionador, debes tener en cuenta en estos casos que eh, deja constancia. Si es que alguien te está ayudando, deja constancia de quién te está ayudando a elaborar el requerimiento. Si has realizado una modificación al requerimiento, deja constancia de quién te dio la disposición para modificar el requerimiento. ¿Esto para qué? Para que después, si es que te implica responsabilidad administrativa ante Contraloría, puedas alegar un eximente de responsabilidad. Por ejemplo, el error que induce la administración pública. Entonces, tal vez puedes alegar que al momento de realizar el requerimiento, si bien es responsable, se te indujo a error por parte de los agentes públicos que supuestamente conocían de las contrataciones del Estado y estaban asesorando en la elaboración de requerimientos. Y aquí, por ejemplo, puedes encontrar, perdón, discúlpame, un modelo de requerimiento. Es más grande, pero aquí vemos la parte principal. Por ejemplo, en este caso es un requerimiento para la contratación para la ejecución de una obra. Aquí dice recuperación del servicio de educación básica regular en la institución educativa 098, Gran Chilimasa del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y región Tumbes, con CUI, código único de identificación 2432896. Denominación de la contratación, ejecución de la obra de recuperación del servicio de educación básica, área que requiere la contratación, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes. Finalidad pública, contratar los servicios para la ejecución de la obra de recuperación del servicio de educación básica y que se encuentre conforme a lo establecido en el expediente técnico elaborado en las bases del procedimiento de contratación especial. El objeto de requerimiento, el objeto es la contratación de una persona natural o jurídica que se encuentre con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el capítulo de consultor de obras, para que sea responsable de la ejecución de la obra, recuperación del servicio de educación básica regular. Sistema de adquisición y contratación, sistema de contratación a suma alzada o modalidad de contratación llave en mano. El nombre del proyecto, recuperación del servicio de educación básica regular en la institución educativa 098 Gran Chilimasa del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y región de Tumbes. Entonces, eso que hemos visto de manera teórica, aquí un poco te puedes dar la idea de cómo es este tipo de requerimiento. ¿No? Es ese requerimiento. Hay más situaciones que hay que llenar más abajo, pero para que tengas una idea de lo que es el requerimiento que antecede como una actuación preparatoria al procedimiento de selección. Y como viste, el requerimiento es realizado por el área usuaria. Acá veamos un poquito más del área usuaria. Y aquí es la parte un poco complicada. Dice, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación de requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su formulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Esto es importante. Mira, está diciendo que tú como área usuaria eres responsable de la adecuada formulación de requerimiento. A veces esto desanima para un poco ser parte de la contratación administrativa, pero se debe realizar.
Hay tips como los que te he dicho del error inducido por la administración pública, casos de fuerza mayor, caso fortuito, pero no, lo que tienes que hacer es hacer siempre constar en acta si hay un caso fortuito, una fuerza mayor que pudieron haber afectado la formulación de requerimientos. Si no lo haces y tú después vas ante el abogado y dices, pasó algo, esto, ¿hay papeles? No, no hay nada. Bueno, va a ser más complicada la defensa. Ahora dice, antes de formular el requerimiento, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, el área usuaria verifica si su necesidad se encuentra definida en. Y ahí es lo que te dije. No siempre vas a estar encargada de elaborar el requerimiento. Es posible que ya exista un requerimiento en una ficha. Existe la ficha de homologación del listado de requerimientos homologados implementados por Perú Compras. ¿A qué se refiere esto? Resulta que varias entidades públicas tienen el mismo requerimiento. Ya hemos visto el mismo requerimiento. Por ejemplo, luces LED. Entonces, decimos, ya, Ministerio de Energía y Minas, hazte una ficha de homologación que yo como Perú Compras la voy a aprobar. Entonces, allí sale fichas de homologación del listado de requerimientos, o sea, requerimientos idénticos, de los cuales se puede hacer uso y evitas esta responsabilidad que puede acarrearte el ser área usuario. Otro supuesto es que no haya ficha de homologación, pero sí hay una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes. Estas fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes son utilizados en los procedimientos de selección de subasta inversa electrónica. Y por último, si no hay ficha de homologación, no hay ficha técnica, es probable que esté tu requerimiento en un catálogo electrónico. Los catálogos electrónicos surgen de acuerdos marcos que se realizan por proveedores. Y en esos catálogos electrónicos tal vez puedas encontrar lo que requieres. Pero en el caso que no haya ficha de homologación, ficha técnica ni catálogo electrónico, lo que te queda es formular tu requerimiento como área usuaria. Ahora, no te vayas a preocupar, hice mi requerimiento, pero me acabo de enterar que está mal hecho. ¿Qué hago? Tranquilo. Dentro de lo responsable es un documento flexible que puede ser modificado. Por eso dice, el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de la obra. Dice, las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria, ¿correcto? Entonces, esto es el área usuaria. Ahora, ya has visto el área usuaria, el requerimiento, y ahora vamos a ver otro tema también fundamental en las actuaciones preparatorias. Es la certificación del crédito presupuestario. ¿Qué es un crédito presupuestario? Esto está definido en el decreto legislativo sobre el Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Qué nos dice? La certificación de crédito presupuestario es el acto de administración que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado. Eso es el crédito presupuestario. No está definido ni en el anexo 1 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ni tampoco en el texto de la ley, ni en el mismo reglamento. Esto es una definición que se obtiene de la ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces ya te has dado cuenta que es un acto de administración, la certificación de crédito presupuestario. Ahora, esto más bien sí dice la norma de contratación estatal. Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario. Es decir, antes de que convoques el procedimiento de selección, debes ya contar con la certificación de crédito presupuestario bajo sanción de nulidad. A veces también los procesos de selección son vitales para mover la entidad pública y cumplir objetivos y metas. Entonces, debe estar antes de la convocatoria. La convocatoria también tiene minutos y segundos en los cuales ingresa. Si 10 minutos antes contamos con la certificación de crédito presupuestario, es anterior, como tú puedes ver, a la convocatoria del procedimiento de selección, así que no tenemos ningún problema.
Pero si convocamos el procedimiento de selección y aunque sea por minutos, la certificación de crédito presupuestario es posterior, debemos atender a la norma, que el procedimiento de selección es nulo, ¿ya? De puro derecho. Entonces ya viste dos situaciones en las cuales los procedimientos de selección pueden ser nulos. Uno, cuando no están en el PAC y dos, cuando no cuentan con la certificación de crédito presupuestario. Y aquí puedes visualizar una certificación de crédito presupuestario. Es una forma, hay diferentes formas. En este caso es una nota 34, sector cultura, pliego, Ministerio de Cultura, ejecutora, Ministerio de Cultura, Nailam, Lambayeque, mes agosto, fecha del documento. Es importante la fecha del documento, la fecha de aprobación, el estado de certificación que dice aprobado. Y acá dice justificación servicio de alquiler de local para la sede institucional de la unidad ejecutora Nailam, contratación directa. Este, este certificado de crédito presupuestario precede a un procedimiento de selección de contratación directa. Detalle del gasto, aquí está la secuencia que se va a seguir. Va a salir de recursos ordinarios, allí encuentras gastos corrientes, bienes y servicios, contratación de servicios, alquiler de muebles e inmuebles, alquileres de muebles e inmuebles, de edificios y estructuras. Y aquí está el total de la certificación por 57.916 soles. Entonces, esta certificación de crédito presupuestario debe ser anterior, en este caso, al proceso de selección de contratación directa. Si no contara con esta certificación de crédito presupuestario, entonces el procedimiento de selección será nulo. Y ahora vamos ya al tema de los métodos de contratación estatal. Pues tenemos aquí los métodos de contratación estatal. Veamos. Como te dije, cuando hablamos de métodos de contratación estatal, no vayas a confundir el método de contratación estatal con el procedimiento de selección, porque los métodos de contratación estatal pueden ser con procedimiento de selección y sin procedimiento de selección. Inclusive, los métodos de contratación estatal con procedimiento de selección pueden ser concurrentes, donde aparecen varios proveedores, o no concurrentes, donde solo existe un proveedor. Entonces, cuando hablamos de los métodos de contratación estatal con procedimiento de selección, encontramos desde ya la licitación pública, muy conocida por todos nosotros. Luego el concurso público. Luego está la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y de todos estos procedimientos de selección, el único que no es concurrente porque se contrata con una sola persona es la contratación directa. Pero, a pesar que se contrata con una sola persona, implica un procedimiento de selección. Inclusive, como pudiste ver, implica también la certificación de crédito presupuestario. Y dentro de los métodos de contratación estatal sin procedimiento de selección, vas a encontrar los catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿ya? Los catálogos electrónicos de acuerdo marco es lo último que vamos a ver en la clase de hoy. Ahora veamos. Para establecer qué procedimiento de selección se va a utilizar, debe tenerse en cuenta el objeto de la contratación, el monto de la contratación. Entonces, para determinar los montos, debes tener en cuenta la ley de presupuesto. Como todavía no ha culminado el ejercicio fiscal 2023, todavía aplicamos el artículo 17 de la ley 31.638. Creo que ya salió la ley de presupuesto para el 2024. Entonces, esa ley de presupuesto para el 2024 también establece los montos de las contrataciones, pero eso regirá para el año 2024, ¿correcto? Ahora estamos en el 2023 y por ahora los montos que debemos tener en cuenta son los contenidos en el artículo 17 de la ley 31.638.
Entonces, montos para la determinación de los procedimientos de selección. Entonces, aquí ya los dividimos para contratar obras, para contratar bienes o para contratar servicios. Mira, para contratar obras, solamente encuentras a la licitación pública y a la adjudicación simplificada. Ahora, mira, si el valor referencial es igual o superior a 2.800.000 soles para la contratación de obras, utilizamos la licitación pública, ¿ya? Igual o superior, ¿correcto? Igual o superior a 2.800.000 soles. Ahora, si tu contratación por obras tiene un valor referencial inferior, inferior a 2.800.000 soles, usamos la adjudicación simplificada, ¿correcto? Si es inferior a 2.800.000 soles, usamos la adjudicación simplificada. Si es igual o mayor a 2.800.000 soles, usamos la licitación pública en la contratación de obras. Ahora, en la contratación de bienes, seguimos usando la licitación pública y la adjudicación simplificada. Recuérdate bien, el concurso público específico es para servicios. La licitación es para obras y bienes. Pero en este caso, cuando vamos a contratar bienes, si el valor estimado de los bienes es igual o superior a 480.000 soles, usamos la licitación pública. Ahora, si el valor estimado de los bienes es inferior a 480.000 soles, usaremos la adjudicación simplificada, ¿correcto? Adjudicación simplificada y licitación pública en el caso de los bienes. Ahora también nos habla de la contratación de servicios. Estamos viendo conforme a los montos. Y en esa contratación de servicios tenemos lo siguiente. Primero podemos hacer uso de el concurso público. Ahora, si el valor estimado o referencial de los servicios, según corresponda, es igual o superior a 480.000 soles, igual o superior a 480.000 soles, hacemos uso del concurso público. Ahora, si el valor estimado o referencial de los servicios es inferior a 480.000 soles, es adjudicación simplificada. Ahora escucha bien, aquí aparece el método de contratación o procedimiento de selección de contratación de consultores individuales. Tenemos que contratación de consultores individuales. Si el valor estimado es igual o inferior a 60.000 soles, ¿ya? Si el valor estimado es igual o inferior a 60.000 soles, en la contratación de servicios haremos uso de la contratación de consultores individuales, ¿ya? Esto lo dice el artículo 17 de la Ley del Presupuesto para el Sector Público del año fiscal 2023. Ahora bien, mira, en este caso puedes ver el objeto de la contratación y los montos y el tipo de contratación pública, ¿correcto? Este cuadrito se publica anualmente por el OCE. Siendo sinceros, este cuadro no lo he elaborado yo, pero sí es de vital importancia para que ustedes lo conozcan. Tal cual lo tienen allí en la pantalla. Entonces, dice topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras, régimen general, año fiscal 2023 y en soles. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto. Eh, ya hemos visto, cuando hemos visto en el anterior cuadro, la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada y la selección de consultores individuales, ¿correcto? Pero, pero tenemos una situación interesante aquí, que puede haber algunas variaciones teniendo en cuenta los montos. Por ejemplo, una situación especial, y quiero que recuerdes, es decir, que eh, la norma, la ley de contrataciones con el Estado dice, están sujetas a la supervisión del OCE, las contrataciones em, de
8 UITs, 8 UITs, ¿correcto? Pero no están sujetos a los procedimientos de selección que estás viendo aquí. Es por eso que vas a encontrar, o si hacemos la multiplicación, vamos a tener que 8 UITs es igual a 39.600 soles, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, si es que sería la adquisición de bienes eh, menor a 39.600 soles, menor o igual a 39.600 soles, entonces se utilizará otros medios de contratación, pero no se utilizarán los métodos de contratación previstos en la ley de contrataciones con el Estado. Pues ya, hecha esa precisión, mira, vas a encontrar aquí tipo de procedimiento de selección, dice licitación pública. Ya, entonces la licitación pública, ¿para qué sirve? Para contratar bienes y obras. Y nos decía expresamente que la licitación pública es cuando el valor de la obra o del bien, en el caso que si son bienes, el valor del bien debe ser mayor o igual a 480.000 soles. Entonces, en ese caso, necesariamente usas la licitación pública. Ahora, cuando el valor de la obra es mayor o igual a 2.800.000 soles, hacemos uso también de la licitación pública. Ahora, aquí ya encontramos el concurso público. Recuerda que el concurso público sirve para los servicios, pero el concurso público sirve para tres tipos de servicios. Los servicios en general, la consultoría de obras y la consultoría en general. Y en estos tres tipos de servicios se utilizará el concurso público cuando el valor de los servicios sea mayor o igual a 480.000 soles. Mayor o igual a 480.000 soles. Ahora, por debajo de la licitación pública y del concurso público, vamos a encontrar a la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada es como un proceso de selección mixto, pero de menores cuantías, que también sirve para los tres supuestos. Sirve para bienes, servicios y obras. ¿Correcto? La adjudicación simplificada, a diferencia de la licitación pública que solamente sirve para bienes y obras y el concurso público solo para servicios, la adjudicación simplificada sirve para bienes, servicios y obras. Y en este caso ya vamos a encontrar unas situaciones. Cuando el monto del bien sea inferior a 480.000 soles, ya vamos a hacer uso de la adjudicación simplificada. Pero cuando eh, es superior el valor de los bienes a 39.600 soles, es también adjudicación simplificada. O sea, ese es el rango. Mayor a 39.600 soles y menor a 480.000 soles. ¿Correcto? De la misma manera, esto se repite en el caso de los servicios. Si es mayor a 39.600 soles, es decir, mayor a las 8 UITs, y menor de 480.000 soles, aplicamos, en el caso de los servicios, la adjudicación simplificada. Y la adjudicación simplificada también se utilizará cuando sea mayor de 39.600 soles y menor de 2.800.000 soles. Adjudicación simplificada, ¿correcto? Ahora vemos el caso de la subasta inversa electrónica. En el caso de la subasta inversa electrónica, necesariamente debe ser eh, se contrata respecto de bienes, escucha bien, la subasta inversa electrónica solamente es respecto de bienes y servicios en general. No es aplicable para consultoría de obras, consultoría en general, ni para obras. Para eso no se aplica. La subasta inversa electrónica solamente es para adquirir bienes y servicios en general. Y en este caso se aplicará cuando el valor de los bienes o del servicio sea superior a 39.600 soles. Y ahora encuentras a la selección de consultores individuales. Y esto es una consultoría, ¿verdad? Si viste en la ley de presupuesto, indicaba que si el valor de la consultoría, del servicio de consultoría, es menor
o igual a 60.000 soles, aplicas la selección de consultores. Pero asimismo debe ser mayor a 39.060 soles, que son las 8 UITs. En la comparación de precios ya ves otros montos diferentes. Se respeta también el mínimo, ¿no? Tiene que ser mayor a 39.600 soles y también sirve para bienes y servicios en general. No sirve para consultoría de obras, consultoría en general, ni tampoco para obras. Estamos en la comparación de precios. Pero aquí ves otro monto. Dice menor o igual a 74.260 soles. Es porque la norma expresamente indica que para utilizar la comparación de precios, el valor de los bienes o del servicio en general debe ser menor o igual a 15 UITs, que multiplicado por el valor correspondiente al UIT en el 2023 daría 74.250 soles. Ahora, también vas a encontrar la contratación directa. En el caso de la contratación directa, esta se puede usar para adquirir bienes, servicios en general, consultoría en general y también obras. Y en este caso, se encuentra que la contratación directa se aplicará cuando sea mayor a 39.600 soles en bienes, servicios en general, consultoría en general y obras. Y también vamos a encontrar una situación muy especial que es el concurso de proyectos arquitectónicos, que está dentro de la figura del concurso público. Y en este caso, como el concurso de proyectos arquitectónicos es un servicio dentro del concurso público, será cuando es mayor o igual a 480.000 soles. Ahí aplicamos el concurso de proyectos arquitectónicos. Entonces, como puedes ver de ese cuadro, hemos podido ver claramente los servicios y los montos que determinan el tipo de procedimiento de selección en las entidades públicas. Ahora, puntos en común en todos los métodos de contratación es la convocatoria. Dice, la convocatoria de los procedimientos de selección se realiza a través de la publicación en el SEACE e incluye la siguiente información. Siguiendo el principio de transparencia, la convocatoria lo vas a encontrar en los procedimientos de selección. Una pregunta nos dice, en cuanto a concurso de proyectos arquitectónicos, ¿aplica también a parques, plazas? Sí, para verificar un proyecto arquitectónico, para ver cómo sería una plaza, cómo podría ser un parque, puedes usar el concurso de proyectos arquitectónicos, teniendo en cuenta también el monto que te estamos indicando. Cuando hablamos de la convocatoria, debes tener en cuenta que esta convocatoria debe cumplir con unos requisitos. Debe contar con la identificación, domicilio y RUC de la entidad que convoca, la identificación del procedimiento de selección, la descripción básica del objeto del procedimiento, el valor referencial, el costo de reproducción de los documentos del procedimiento de selección que se registren con la convocatoria, el calendario del procedimiento de selección, el plazo para el cumplimiento de las prestaciones, la indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el procedimiento de selección. Estos datos son importantes porque podrían motivar consultas u observaciones. Por ejemplo, una observación podría ser que de repente en el calendario del procedimiento de selección no se está observando los plazos que deben existir entre, por ejemplo, la convocatoria y la presentación de las ofertas, que no puede ser menor de 22 días hábiles. Entonces, esas situaciones podrían ser materia de consultas u observaciones. Es por eso que la convocatoria es muy importante dentro del procedimiento de selección. Ahora bien, otro tema fundamental es el registro de participantes.
Registro de participantes. Dice, todo proveedor que desee participar en un procedimiento de selección se registra como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el Registro Nacional de Participantes conforme al objeto de la contratación. Esto es importante que se tenga en cuenta. Primero vemos la figura de los proveedores. Una vez que se registran, se denominan participantes. Una vez que presentan sus ofertas, se llaman postores. Y cuando se perfecciona el contrato administrativo, pasan a ser contratistas. Entonces, eso es importante para efectos de poder diferenciar y utilizar correctamente los términos en materia de contrataciones con el Estado, dependiendo de la persona natural o jurídica que esté participando. El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de selección en el estado en que se encuentre. O sea, si ya pasaron la etapa de consultas y observaciones, entonces se tiene que adherir en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de selección. El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de presentación de ofertas o recepción de expresiones de interés en el caso del proceso de selección de consultores individuales según corresponda. Estamos tocando el tema ahora de la licitación pública y el concurso público. Como ya has estado viendo, la licitación pública, para que quede bien claro, utiliza para la contratación de obras y bienes. En el caso del concurso público, es exclusivamente para la contratación de servicios. Entonces dice, se aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Entonces, para definir si estamos o debemos llevar a cabo un concurso público o una licitación pública, debemos tener en cuenta la ley de presupuesto para el año o para el ejercicio presupuestal que corresponda. Entonces ya salió publicada la ley de presupuesto para el 2024. Como ahora todavía estamos en el 2023, todavía está rigiendo por un tiempo más, unos días más, la ley de presupuesto. Pero básicamente puedes recurrir a la ley de presupuesto del 2024 y es cuestión de actualizar los datos, a lo que se suma también que hay que estar pendientes de la publicación del monto de la UIT para el año 2024. Cuando hablamos de la licitación pública, eh, esta contempla etapas. Y las etapas de una licitación pública es la convocatoria, que ya hemos visto que debe contar con unos requisitos. Luego, el registro de participantes. Luego pasaremos a la formulación de consultas y observaciones. Las consultas serán respecto de las bases, las observaciones serán respecto de la contravención a la normatividad de contrataciones públicas. Hecha estas consultas y observaciones, se procederá a la absolución de las consultas, observaciones y en su caso a la integración de las bases. Luego de estas consultas, observaciones, absoluciones e integración de bases, se procede a la presentación de las ofertas. Como vieron, el registro de participantes se da hasta antes de la presentación de ofertas. Esto es de que si es que ya pasó el tiempo de formular las consultas y observaciones, el participante se adecuará a la etapa en el cual el proceso de licitación en este caso estará. Luego de la presentación de las ofertas, se procede a la evaluación de las ofertas y luego a su calificación. Y por último, al otorgamiento de la buena pro, que es un acto administrativo que debe quedar firme para proceder recién al perfeccionamiento del contrato administrativo. Este, como ves, es un procedimiento de selección. Se selecciona, en este caso, al postor que ofrece la mejor oferta y al cual se le otorgará la buena pro. Y luego se perfeccionará el contrato y como consecuencia de este perfeccionamiento del contrato, se procederá a denominar contratista al postor hasta ese momento que presentó.
Correcto. A ver, vamos a continuar. En este caso, por ejemplo, te dije que una de las etapas importantes es el caso de las consultas y las observaciones. Mira, en este caso hay una observación. Dice, por ejemplo, dice, para el perfeccionamiento del contrato se requiere presentar los documentos para la firma del contrato por mesa de partes de manera presencial. Ante esto solicitamos al comité considere que la presentación de documentos sea a través de mesa de partes virtual, ya que el proceso no supera los 200.000 soles. Por tanto, no se requiere presentar carta fianza. Pues, esto inclusive es acápite de las bases, sección específico, numeral 2, literal 2.5, página 18. Artículo y norma que se está vulnerando. En este caso estamos hablando de una observación. El artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Entonces, aquí miren lo que está sucediendo. Dice, análisis respecto de la consulta u observación. Este colegiado acoge lo solicitado teniendo en consideración el monto del valor estimado. Por lo tanto, la presentación de los documentos obligatorios para el perfeccionamiento del contrato podrá darse de manera virtual a través de mesa de partes virtual del Gobierno Regional de Tumbes. Link, se acoge la observación y se consignará en las bases integradas. Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse de corresponder. Se acoge la observación y se consignará en las bases integradas. Entonces, esta es la forma en la cual se puede plantear una observación, en la cual se puede realizar la absolución correspondiente que va a dar lugar a la integración de las bases. En esta es un ejemplo, estamos en la licitación pública y aquí puedes tener un ejemplo de qué tipo de licitación pública. En este caso estamos hablando una licitación pública en la Superintendencia de Banca y Seguros. Es la licitación pública 003/2022 para la adquisición de infraestructura de procesamiento y almacenamiento para inteligencia de negocio. Y en la cláusula segunda del contrato vamos a encontrar el objeto de la adquisición de infraestructura de procesamiento y almacenamiento de inteligencia de negocio de acuerdo al siguiente detalle. Entonces, vemos aquí una prestación principal, prestaciones accesorias. En la prestación principal vas a encontrar la denominación de lo que se está requiriendo. Chasis Blade incluye entrega, configuración y puesta en funcionamiento, servidores Blade, licencias VMware, VS-Server, 7 Enterprise Plus o equivalente, y otro tipo de licencias, también sistemas de almacenamiento. Y como prestaciones accesorias, la capacitación en el uso de los bienes que se están solicitando y el soporte técnico de los equipos que se pretende adquirir a través de una licitación pública. Luego tenemos el concurso público. El concurso público, como les indiqué, está diseñado para servicios, pero dentro del mismo concurso público vas a encontrar subconcursos públicos. El concurso público para la contratación de servicios en general, para la contratación de consultoría en general, para la contratación de consultoría de obras y para el concurso de proyectos arquitectónicos que se encuentra dentro del concurso público. Ahora, tenemos lo siguiente. La entidad utiliza el concurso público para contratar servicios en general, consultorías en general y consultoría de obras. Ahora dice, el concurso público para contratar servicios en general se rige por las disposiciones aplicables a la licitación pública. Entonces, cuando hablemos de concurso público para contratar servicios en general, nos vamos a regir por estas etapas. Las mismas etapas de la licitación será para el concurso público de servicios en general, convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas, observaciones e integración de bases, presentación de oferta, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. Y aquí, por ejemplo, tienen una
un ejemplo de lo que es este contrato por servicios generales. Bueno, el concurso público por servicios generales. En este caso hemos tomado en cuenta el valor referencial para que ustedes puedan notar, ¿no? Lo especial, ¿no? De las diferencias. En el otro estamos viendo bienes. En este caso, mira, es un ejemplo, los servicios móviles, mira. Valor referencial asciende a 8.215.000 soles con 461,16, incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de septiembre del 2009 y su antigüedad no excede de 3 meses anteriores a la aprobación del expediente de contratación. Toda vez que el sistema de contratación es a precios unitarios, indica los precios unitarios de los servicios objeto de convocatoria y valor referencial. Esto se refiere a la anterior legislación, pero lo que quiero es que vean el ejemplo. En este caso se usa el concurso público de servicios generales para adquirir servicios móviles. Ya dice el servicio móvil, el costo mensual por bolsa, minutos a teléfono fijo local y a todo teléfono móvil fuera de redes privadas. Servicio de red privada, costo mensual. Servicio de datos, alquiler de terminal gerencial plus, alquiler de terminal gerencial uno, 2, alquiler de terminal ejecutivo, alquiler de terminal estándar. Adicional de servicio de móvil a móvil del mismo operador. Adicional de servicio de móvil a fijo. Adicional del servicio de móvil a móvil del otro operador. Entonces, puedes ver la cantidad mensual, el costo unitario del servicio, en cantidad de meses y un costo total. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede ser un concurso público para servicios en general. Y como te dije, el concurso público para servicios en general se rige por las mismas etapas de la licitación pública. Pero cuando hablamos del concurso público para consultorías, es decir, para contratar la consultoría en general y o la consultoría de obra, estas contemplan las siguientes etapas. Lo mismo, convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas, observaciones e integración de bases, presentación de ofertas. En este caso, primero se califica las ofertas y luego se evalúa las ofertas y el otorgamiento de la buena pro. En el caso de la licitación pública y el concurso público para servicios generales, primero se evalúa las ofertas y luego recién se procede a la calificación de las mismas. Y tenemos aquí el concurso de proyectos arquitectónicos. Se utiliza para la contratación de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa la propuesta arquitectónica. Eso es lo que implica el concurso de proyectos arquitectónicos. Ya vimos también cuándo se va a utilizar, dependiendo del monto previsto en la ley de contrataciones, bueno, en la ley de presupuesto para el año fiscal que corresponda. Luego contamos con otro procedimiento de selección. Ya hemos visto en la licitación pública, el concurso público, y ahora vemos la adjudicación simplificada. Esta adjudicación simplificada eh, se utiliza tanto para obras, bienes y servicios. En el caso de la contratación de bienes y servicios, existe una excepción. En la adjudicación simplificada se exceptúa de los servicios a ser prestados por consultores individuales. Es decir, si es que estamos hablando de consultores individuales, se tendrá que hacer uso del procedimiento de selección de consultores individuales y no se podrá hacer uso de la adjudicación simplificada que se limita a la contratación de bienes y servicios. Pero no solamente se refiere a la contratación de bienes y servicios, sino que también extiende más y es para la ejecución de obras cuyo valor estimado o referencial según corresponda se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector estatal que ya hemos visto. Ahora, hay una excepción interesante a esta adjudicación simplificada. En alguna oportunidad puedes verificar que el monto es superior a lo que establece la ley de presupuesto y sin embargo el proceso de selección es de adjudicación simplificada. Uno puede decir entonces ese procedimiento de selección es nulo.
porque está contraviniendo el monto que establece la ley de presupuesto del sector público. Lo que pasa en ese caso es que la misma ley de contrataciones con el Estado permite que si se declara desierto, por ejemplo, el procedimiento de selección de licitación pública, se permite, no importando el monto, esa es una excepción a la regla, que la próxima convocatoria se realice a través del procedimiento de selección de adjudicación simplificada. ¿Ya? Eso es lo que puede acontecer. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la adjudicación simplificada? eh, Tanto si es que vas a contratar bienes, servicios, consultoría en general, consultoría de obras y ejecución de obras, contempla las siguientes etapas. De la misma manera, convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas, observaciones e integración de bases, la presentación de ofertas. En un mismo acto se realiza la evaluación y calificación de las ofertas y se procede al otorgamiento de la buena pro. Luego de quedar firme esta, ya se procede a la firma del contrato administrativo a través de su perfeccionamiento. Y otro procedimiento de selección es el de consultores individuales. Entonces dice, la selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría, en los que no se necesita equipos de personal, o sea, no necesitamos un equipo de personas, ni apoyo profesional adicional. Es decir, una persona lo podría hacer de manera eficiente y eficaz. Dice, en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que presta el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad. De tal manera que el procedimiento de selección de consultores individuales no podría ser realizado por una persona jurídica, porque expresamente se establece que este procedimiento de selección es para personas naturales, que deben acreditar experiencia y calificaciones para prestar un determinado servicio. Y se dan cuenta es para prestar un servicio, no es para adquirir bienes ni para ejecutar obras. Siempre que su valor estimado se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto para el sector público, que es lo que ya vimos anteriormente, menores a 60.000 soles y superiores a las 8 UITs. Entonces, ¿cuáles son las etapas en este procedimiento de selección de consultores individuales? Contempla las siguientes etapas. Igual, convocatoria, registro de participantes, y en este caso hablamos de recepción de expresiones de interés. Entonces, inclusive en ese caso hablas no de bases del proceso de selección, sino dices bases, solicitudes de expresión de interés, solicitud de expresiones de interés. Eso es lo que dice. Entonces, lo que más bien recepciona la entidad pública es expresiones de interés. Y luego de que tiene ya las expresiones de interés, procede a la calificación y evaluación de las mismas y procede al otorgamiento de la buena pro. Entonces, un ejemplo de esta selección de consultores individuales lo podemos encontrar en este caso. Es una selección de consultores individuales 001-2022. Dice, contratación del servicio de consultores individuales para la formulación y evaluación de estudios de preinversión en la unidad formuladora de HRDLM. Ítem 1, responsable en formulación y evaluación de estudios de preinversión. Entonces, en las bases de la solicitud de expresión de interés, en el capítulo 3 vas a encontrar términos de referencia y perfil del consultor. Allí encontramos unos datos interesantes. Dice, lo que se está buscando es un responsable en formulación de estudios de preinversión. Contratación de un profesional, ¿ah? Un profesional con experiencia en formulación y evaluación de estudios de preinversión, responsable de la unidad formuladora del Hospital Regional Docente Las Mercedes. Y la denominación de la contratación es contratación de un profesional con experiencia en formulación y evaluación de estudios de inversión responsable de una unidad formuladora del Hospital Regional Docente de Mercedes. Cuando vemos estas bases de la selección de consultores individuales más abajo, especifica de dentro de esos profesionales podría considerarse a un ingeniero. Entonces, como puedes ver, es una persona natural
está viéndose su experiencia y sus calificaciones, y en este caso para que sea un responsable de unidad formuladora del Hospital Regional Docente Las Mercedes. Otro procedimiento de selección es la comparación de precios. Dice, la comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría. O sea, la consultoría nunca se puede utilizar, bueno, para contratar consultoría nunca se puede utilizar la comparación de precios, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para usar el proceso de selección de comparación de precios? En este caso, la entidad debe verificar que los bienes y los servicios en general, objeto de la contratación, uno, existan en el mercado. Dos, cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la entidad. Y, en tercer lugar, se entreguen o implementen dentro de los 5 días siguientes de formalizada la contratación. ¿Ya? Estas son las condiciones para usar la comparación de precios. Y aquí está el procedimiento. A diferencia de los otros procedimientos, aquí es un tanto diferente y especial. Mira, dice, una vez definido el requerimiento de la entidad, el órgano encargado de las contrataciones, puede ser el jefe de logística o un comité, elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de selección de comparación de precios. O sea, se elabora un informe en el que debe hacerse constar que se cumple con las condiciones que vimos anteriormente. Esto es, que los bienes o servicios están en el mercado, cumplen con las especificaciones técnicas o, o términos de referencia y se entreguen o implementen dentro de 5 días siguientes de formalizada la contratación. ¿Ya? Luego de emitido el informe, dice, emitido el informe favorable para que proceda a la comparación de precios, el órgano encargado de las contrataciones solicita y obtiene de forma física o electrónica un mínimo de 3 cotizaciones que cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización, las que son acompañadas con declaraciones juradas de los proveedores de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. Solo es una declaración jurada de que no están impedidos para contratar con el Estado. Luego de esto, la entidad otorga la buena pro a la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. El otorgamiento de la buena pro lo realiza el órgano encargado de las contrataciones mediante su publicación en el SEACE. ¿Ves? También el procedimiento de selección por comparación de precios también está sujeto a transparencia y publicidad, debiendo registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de buena pro. Y acá, por ejemplo, tenemos unas bases estándar de comparación de precios, como ejemplo, para la adquisición de bienes y servicios conexos. ¿Qué es lo que se va a adquirir por esta comparación de precios? Mira, estamos refiriéndonos al proyecto Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria. Proceso 016-2012 SENASA, primera convocatoria. ¿Y cuál es el objeto de utilizar la comparación de precios? La adquisición de rollos de plástico y afines. Entonces, lote 1, ¿qué es lo que se quiere? Artículo 1, 301 rollos de cinta de plástico color azul, 255 rollos de cinta de plástico color amarillo y 56 rollos de cinta de plástico color rojo. En este caso, el ejecutor será el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, comprador, Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria. Entonces, este es un ejemplo en el cual se usa la comparación de precios. Respecto de rollos de cinta, son unos rollos de cinta de diversos colores que contienen unas siglas especiales. Entonces es algo fácil de encontrar en el mercado
fácil de entregar en plazo de 5 días y cumple con los requerimientos, las especificaciones técnicas que correspondan. Luego encontramos al procedimiento de selección denominado subasta inversa electrónica. Entonces, este procedimiento de selección denominado subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuentan con ficha técnica y se encuentran incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. No vayas a confundir estas fichas técnicas que se encuentran incluidas en el listado de bienes y servicios comunes con las fichas de homologación, de requerimientos homologados, es otra cosa, o con los catálogos electrónicos. En este caso, se habla de una subasta inversa electrónica que se utiliza para contratar bienes y servicios comunes que cuentan con una ficha técnica y se encuentran incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. Dice, el postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y los servicios objeto de dicha subasta. Como te das cuenta, por eso se le denomina subasta inversa electrónica. Generalmente una subasta es como lo vemos a veces en los programas de televisión, digamos, se subasta este cuadro y $1.000, $2.000, $3.000. Gana quien realiza la mayor oferta. En este caso, hablamos de una subasta inversa. ¿Por qué? Porque el postor ganador es aquel que oferta el menor precio por los bienes y los servicios objeto de dicha subasta. Por eso se dice que es una subasta inversa. Ahora, se dice que es electrónica porque su acceso o el acceso al procedimiento de subasta inversa electrónica se realiza a través del SEACE, ¿ya? El Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado. No se realiza de manera presencial, se realiza a través de las plataformas que ofrece el OCE. Ahora dice, Perú Compras genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios a incluirse en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, va a haber fichas técnicas. Estas fichas técnicas de bienes y servicios se incluyen en un listado de bienes y servicios comunes que están a cargo de Perú Compras. Ahora, ¿cuándo es obligatoria la subasta inversa electrónica? Dice, la contratación a través de la subasta inversa electrónica es obligatoria a partir del día calendario siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE, siempre que dicho bien y o servicio no se encuentre incluido en los catálogos electrónicos de acuerdos marcos. ¿Ya? Entonces, se publica la ficha a partir del día siguiente, ya las entidades públicas están obligadas a utilizar esa ficha técnica de bienes o servicios que están incluidos en un listado común. Ahora, en caso el bien o servicio a contratar también se encontrare incluido en los catálogos electrónicos de los acuerdos marco, la entidad evalúa y determina la alternativa que resulte más eficiente para el cumplimiento de sus objetivos. En este caso, se otorga a la entidad la facultad de decidir, según el principio de eficiencia y eficacia, si utilizará la subasta inversa electrónica sustentada en una ficha técnica o se hará uso de los catálogos electrónicos derivados de acuerdos marcos. Hay algo especial, dice, en caso que, con anterioridad a la publicación de las fichas técnicas, una entidad haya convocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, continúa con dicho procedimiento. Es decir, si es que yo ya convoqué un procedimiento de selección y durante el procedimiento de selección se aprueba una ficha técnica, yo continúo con el procedimiento de selección, sin que se me impute alguna responsabilidad por no haber usado la ficha técnica ya vigente para la subasta inversa electrónica. Y aquí vamos a encontrar una ficha técnica eh, y está en el rubro componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras. Lo que ves es lo que se utiliza, bueno, lo que se puede contratar en una subasta inversa electrónica.
Por ejemplo, aquí puedes ver, se refiere a bienes, y estos bienes, si están corroborados, están en una ficha técnica en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, un ejemplo, si tú me dices un ejemplo de esos bienes, es aquí específicamente dice adoquín de concreto peatonal, 20 centímetros por 10 centímetros por 4 centímetros, adoquín de concreto, vehicular ligero, adoquín de concreto vehicular pesado. De requisitos documentarios mínimos. La comercialización del bien adoquín de concreto no requiere documentación específica. Entonces, esta es una forma como puedes tú verificar que al momento de hacer uso de la subasta inversa electrónica, puedes encontrar en los listados o en las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes a este tipo de bienes que se pueden contratar a través de la subasta inversa electrónica, como es el adoquín de concreto, peatonal o vehicular ligero o pesado. Y aquí encontramos las etapas de la subasta inversa electrónica. Tiene una convocatoria, al mismo tiempo tiene registro de participantes, registro y presentación de ofertas. Luego es la apertura de ofertas y periodo de lances y el otorgamiento de la buena pro. Y ya pasamos a la contratación directa. Cuando hablamos de las contrataciones directas, ya hemos dejado a los procedimientos de selección concurrentes. En el derecho administrativo hablamos de dos tipos, hasta tres tipos de procedimientos. Está el procedimiento administrativo lineal, donde encuentras a un administrado eh, que encuentra a la administración pública como juez y parte a la vez. Es un procedimiento administrativo lineal. Luego vas a encontrar los procedimientos administrativos concurrentes, donde concurren varios administrados frente a la administración pública. Esos son los procedimientos administrativos de selección, o por ejemplo. Y también vas a encontrar los procedimientos administrativos trilaterales, donde encuentras a dos administrados que tienen un conflicto y a una autoridad administrativa que resuelve. Si te das cuenta, forma un triángulo, por eso le llamas triangular o por los tres lados trilateral. En este caso estamos hablando de un procedimiento administrativo de selección no concurrente. Es una excepción a la regla. Es decir, no concurren varios proveedores, solo va a concurrir uno, pero dependiendo de las eh, situaciones particulares que se pueden dar. Pero en este caso, la contratación directa que acarrea responsabilidad si la hace sin cumplir u observar la normatividad de contrataciones es lo siguiente. Dice, las contrataciones directas se aprueban mediante. O sea, en esta ponencia debes tener en cuenta que la contratación directa se aprueba por resolución del titular de la entidad, por resolución, ese es en el caso de un ministerio o cualquier organismo constitucionalmente autónomo, por resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales, por la resolución de alcaldía en el caso de los gobiernos locales o por acuerdo de directorio en el caso de empresas públicas u otras entidades que cuentan con directorio. ¿Recuerdas? Estábamos en el CEPLAN, que contaba con un directorio, cuando vimos el plan anual de contrataciones. Ahora, ¿cuáles son estos supuestos de contrataciones directas? Estos supuestos de contrataciones directas implican lo siguiente. Dice, excepcionalmente, dice, no es la regla, sino es la excepción, las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos. A, cuando se contrate con otra entidad, ¿ya? Ahí, contratación directa.
En este caso, como puedes ver, no hay un particular, es la misma entidad pública, la cual debe garantizar el bien público, no hay ningún fin lucrativo. B. Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional o emergencia sanitaria. Por ejemplo, en la etapa de la emergencia sanitaria por COVID-19 se autorizaron las contrataciones directas. Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, notamos que hay un desabastecimiento eh, respecto de paneles de luz. Entonces, y está comprobado. Ahí dice debidamente comprobado. No es que uno crea las pruebas. Debemos contar con prueba objetiva de este desabastecimiento. Ahora dice, cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. Entonces, en este caso, cuando es por razones de seguridad nacional, secreto militar, por razones de orden interno, se puede aprobar la contratación directa de manera excepcional. Ahora dice, cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. Entonces, no hay nadie más en la localidad que pueda darnos ese bien o servicio más que una determinada persona. Entonces, nos vemos en la obligación de contratar con esa persona. Pero recuerda, si es que alguien acreditara que había otros proveedores y tú usaste la contratación directa para lograr algún beneficio, esto va a acarrear responsabilidad administrativa. Ahora dice, para los servicios personalísimos prestados por personas naturales. Entonces puede ser que determinada persona, un pintor de murales experto, se requiere para que solamente él, que es el especialista, es una persona natural, pinte los murales de las determinadas calles. Pues, esto en este caso es personalísimo, no puede haber subcontratación y por otro lado solamente lo puede realizar una persona natural. Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Pues, en ese caso también es contratación directa con determinada televisión, radio o prensa escrita o cualquier otro medio de comunicación. Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. O sea, imagínate que se realizó un proceso de selección para consultoría individual, pero por alguna situación se resolvió el contrato con el consultor individual y se requiere culminar lo que hizo, lo que estaba haciendo el consultor individual. Entonces, en esos casos se puede usar la contratación directa para los servicios de consultoría. Ahora, para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación y desarrollo de carácter científico o tecnológico, algo que beneficia a la colectividad peruana. Para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, en ese caso también puedes hacer uso de la contratación directa. Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú por actos funcionales. Entonces, se requiere ejercer la defensa de estos servidores, pero estos servidores dicen, yo quiero contratar a determinado abogado para que él me asesore. Entonces, en esos casos se puede aprobar una contratación directa. Cuando exista la necesidad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo. Entonces, se ha declarado resuelto el contrato, se ha declarado nulo el contrato, pero necesitamos continuar con la prestación, con los servicios, la obra o la consultoría. En ese caso, haremos uso de la contratación directa para rápidamente llenar el vacío que se ha ocasionado y cumplir con los objetivos y metas institucionales.
para contratar servicios de capacitación de interés interinstitucional con entidades autorizadas u organismos internacionales especializados. Imagínate, la OEA, la Organización de Estados Americanos, brinda capacitación para tus servidores públicos. Evidentemente, en ese caso, haremos una contratación directa para que sean capacitados tus servidores públicos. Y aquí, por ejemplo, encontramos un ejemplo de un contrato por contratación directa. En este caso, contratación directa, servicio de arrendamiento de local para el funcionamiento de archivo central de la Municipalidad de San Isidro. Entonces necesitamos justo ese bien inmueble, porque es estratégico para los fines que necesitamos y para prestar un mejor servicio. Entonces, como necesitamos solamente ese bien, entonces vamos a hacer una contratación directa con el propietario del bien para lograr el arrendamiento de un local. Pues eso es lo que puedes ver en este ejemplo, que es una contratación directa del servicio de arrendamiento de local para el funcionamiento de archivo central de la Municipalidad de de San Isidro. Y ya para finalizar, nos vamos a el último método de contratación estatal que no implica un procedimiento de selección. Entonces dice el acuerdo marco. Las entidades contratan sin realizar procedimiento de selección los bienes y servicios que se incorporen en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, como producto de la formalización de los acuerdos marco. Entonces, se formaliza el acuerdo marco con un proveedor. Como consecuencia de esto, se permite que ingresen los bienes en catálogos electrónicos. Es como cuando ingresamos a comprar electrónicamente Plaza Vea, ingresas a la computadora y ves los bienes y los vas subiendo al carrito, lo pagas y ya puedes establecer cómo va a ser la entrega del producto. Eso es facilitar la contratación con el Estado. Por eso es que dice de que tienes varias formas. Los requerimientos de homologación para que el área usuaria no esté cabezona y ya tenga ya la ficha de requerimiento la ficha de homologación. O tal vez dices, y ahora, pero son bienes comunes y servicios comunes. Ah, para eso tienes la subasta inversa electrónica sustentada en fichas técnicas. Y aquí está el último gran avance, ese es el principio de vigencia tecnológica en los procedimientos de selección. Tenemos los acuerdos marco, que nos garantizan la existencia de catálogos electrónicos. Dice, las reglas especiales del procedimiento de cada acuerdo marco definen el monto a partir del cual el uso de catálogos electrónicos es obligatorio. La contratación a través de catálogos electrónicos de acuerdos marco se realiza sin mediar procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y o servicios formen parte de dichos catálogos. Entonces hay que verificar que los bienes y servicios estén en los catálogos electrónicos. Entonces, en ese caso, sin realizar procedimiento de selección, yo hago uso del catálogo electrónico y rápidamente obtengo los bienes y servicios que necesito. El acceso a los catálogos electrónicos de acuerdo marco se realiza en forma electrónica a través de SEACE. Obligatoriedad de los catálogos electrónicos. La contratación a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marcos resulta obligatoria desde el día de su entrada en vigencia, lo mismo que las fichas técnicas que vimos en la subasta inversa electrónica, para lo cual el órgano encargado de las contrataciones verifica que dichos catálogos contengan el bien y o servicio que permita la atención de requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos. En caso que con anterioridad a la publicación del catálogo electrónico una entidad haya convocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, continúa con dicho procedimiento. En caso de que dicho procedimiento sea declarado desierto, la contratación se efectúa a través del catálogo electrónico. Y acá puedes ver, esto es lo que vas a encontrar cuando ya se hace, te permite el ingreso a los catálogos, porque tienes que tener tu clave, tu usuario. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver gestionar bienes, registro requerimientos, seleccionar catálogo, buscar y añadir ficha producto, requerimientos por formas. Aquí, por ejemplo, colocas, por ejemplo, papeles y cartones, papel bond, cantidad 100, y acá aparece enviar al listado de compras. Ahí puedes ver, este es un catálogo electrónico para que lo puedas observar.
Y con eso yo culmino la ponencia del día de hoy sobre los métodos de contratación estatal. Muchas gracias.